corazón de cómo Dios siempre deja lo mejor para lo último. Creo que cada uno de nosotros ha tenido una experiencia donde en algún momento, o varias podríamos decir, nos causa una gran desesperación esperar, porque no hay cosa más difícil y que más nos desespere que esperar. No tenemos la paciencia para esperar. A nadie le gusta esperar. Y nos desespera la paciencia. Y no sé por qué a alguien se le ocurrió ponerle a la gente que va a un hospital a atenderse paciente. Porque no he visto a ningún paciente en un hospital. Yo he visto gente desesperada, pero yo no he visto a ningún paciente. Digo, creo que hasta el día de hoy yo no he visto a ni un solo paciente en un hospital. Yo he visto gente desesperada, gente que llega con un dolor y no quiere que le llenen el protocolo. Lo que quiere es que alguien le ponga una inyección para el dolor o le dé un calmante. Y es increíble llegar ahí con un dolor. Me pasó una vez a mí cuando llegué con un dolor de piedra, desesperado, y empezaron a llenarme todos los documentos con una calma. En caso de emergencia, ¿a quién tenemos que llamar? Y yo no quería que me preguntaran a quién iba a llamar en caso de emergencia. Yo lo que quería era que me pusieran algo para el dolor. Pero parte del proceso para saber en realidad, cuando el médico te vaya a diagnosticar qué es lo que tienes, te tienen que llenar esos documentos. Pero nosotros no entendemos eso. Y todo un protocolo para cogerte la presión, y tú te preguntas, ¿qué tiene que ver la presión con el dolor que tengo? Y hay muchas personas antes que tú. Tú quieres ir primero. Quieres que el medicamento sea instantáneo y que el dolor desaparezca de una, porque no estás dispuesto a aguantar un minuto más, ni un segundo más. A veces en la vida real de nosotros, en la vida cristiana, Dios se la pasa todos los días enseñándonos cómo esperar. ¿Y por qué tenemos que esperar? Vea lo que dice el Salmo 22:4. Salmo 22:4, quiero que vayas conmigo ahí, porque es importante esto. En el Salmo 22, el Salmo 22:4 dice: en ti esperaron nuestros padres, en ti esperaron nuestros padres, esperaron en ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Una de las cosas que le ocurre a la gente que espera es que Dios le libra. ¿De qué nos libra Dios? Es que la mayoría de las veces en las que no hemos sabido esperar, hemos tomado decisiones erráticas, más bien motivados, empujados, forzados por una situación, la situación que sea que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Y la mayor parte de las veces en las que caemos en esa desesperación, tomamos una decisión rápida porque lo que queremos es resolver de inmediato el problema. Y entonces lo que nos espera después es mucho peor que lo que nos está pasando. Y yo quiero que pienses ahí. Nuestra vida está basada en las decisiones que tomamos un día, sea para bien o sea para mal. La decisión que tú y yo tomamos un día, hoy todavía estamos pagando las consecuencias de esa decisión que tomamos. Porque la vida es una decisión. Un día decidimos
tomar, valga la redundancia, la decisión que fuera, y esa decisión es para toda la vida. No hay decisiones a corto plazo. Las decisiones que nosotros tomamos, óigame, son decisiones para toda la vida. Puede ser que hoy tomemos una decisión y que de aquí a un ratito digamos, ya no lo voy a cumplir, pero ya tomaste esa decisión y aunque no la cumplas, ya eso te va a marcar para toda la vida. Porque la mayor parte de esas veces nuestras decisiones no estuvieron basadas en una palabra de Dios. Tomamos decisiones desesperadas porque lo que queremos en el momento es salir del problema. Y entonces caemos en uno peor. Estamos tan cansados a veces de ver, de pensar, de meditar y decir, ¿cómo fue que me metí yo en esto? Y entonces cuando ya estamos metidos, que nos damos cuenta el error o el horror que hemos cometido, producto de una mala decisión apresurada, una decisión basada en una emoción que no tenía nada que ver con Dios, y a veces metemos a Dios en eso y decimos, yo sentí, creo que Dios me dijo. Dios nunca te va a llevar a tomar una decisión apresurada. Jamás. Jamás Dios te va a llevar a tomar una decisión apresurada. Y uno se pregunta, ¿por qué siempre Dios espera tanto? ¿Por qué hay que esperar? Porque nuestros primeros padres, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, ellos esperaron en Dios. Y mire lo que dice ese salmo: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Cómo es que Dios nos puede librar de algo si no esperamos? Porque muchas veces nos metemos en líos, en rollos que después no podemos, de los que después no podemos salir, porque no esperamos. Cuando esperamos, le estamos dando la oportunidad a Dios de que nos libre. Pero miren, pensemos por un minuto ahora mismo con el corazón delante de Dios, y pensemos de verdad realmente cuántas decisiones hasta este momento hemos tomado que no fueron tomadas en la voluntad perfecta y agradable de Dios, y hoy estamos cargando, sufriendo consecuencias porque no esperamos. Y Dios nos está diciendo hoy, yo te hubiese podido librar, pero no esperaste. ¿Por qué hay que esperar? Porque es el tiempo que Dios está utilizando, no para hacernos sufrir, no para desesperarnos. Es porque no estamos preparados. No es por Dios que estamos esperando, es por ti y por mí. Es porque no estamos listos para esa decisión. Es porque todavía nos falta madurar quizás para poder emprender esa ruta. ¿Por qué tenemos que esperar? Porque hay cosas que Dios tiene que alinear todavía. Porque hay gente que Dios está tocando. Porque hay puertas que Dios está abriendo. Porque hay que esperar. Porque no es el tiempo. Porque todas las cosas son mejor en el tiempo de Dios. Entonces Dios jamás adelantará su reloj. Por eso es que hoy muchos de nosotros hemos sufrido, porque aunque Dios nos ha perdonado, hemos tenido que cargar las consecuencias de una mala decisión. Todos los que estamos aquí hemos sido perdonados por Dios, ¿sí o no? Los que están allá también. Pero decisiones que un día tomamos, decisiones erráticas, decisiones apresuradas, hoy nos están haciendo vivir consecuencias que jamás, si hubiésemos esperado en Dios, hubiésemos vivido. Pero no ponga cara de tristeza, diga gloria a Dios por su amor y su misericordia. Hoy Dios te está diciendo, no voy a poder librarte si das un paso sin que yo te diga que lo dé.
Hay cosas que parecen buenas, parecen de Dios, pero no son de Dios. Hay cosas que se ven muy reluciente y hasta brillan, pero no son oro. Una de las cosas que va a hacer el enemigo para hacernos tomar decisiones es ponernos en el camino cosas que parecen de Dios, pero no son de Dios. Nos engañó un día y creímos, y a veces hasta con conocimiento tomamos decisiones sabiendo que esa decisión que estamos tomando no está en la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios, óigame, es agradable, es buena. 3 cosas tiene la voluntad de Dios: es buena, diga buena, agradable y perfecta. Entonces explíqueme cómo en la voluntad de Dios podemos estar sufriendo algo que Dios nos dijo que hiciéramos. Si la voluntad de Dios es agradable, ¿qué es algo agradable? Algo que está rico, algo que uno se lo está gozando, que se lo está, es buena, es agradable y es perfecta. Este es un mensaje para gente muy madura y para gente que hoy vamos a tener que tomar decisiones de aquí en adelante basadas en la palabra que Dios nos ha dado. Diga conmigo: lo que pasó, ya pasó. Es de hoy en adelante. Dios nos libra cuando esperamos en Él. La Biblia está llena de eventos, de hombres y de mujeres que oyeron a Dios y que estaban a punto de pasar por grandes momentos difíciles en la vida, pero escucharon a Dios y esperaron, y Dios los libró. Porque estos hombres no hacían nada sin que antes consultaran a Dios. Dios le decía cuándo venían los enemigos, cuándo iba a venir una guerra, y Dios los preparaba, escuchaban a Dios. Pero cuando la gente deja de oír a Dios, cuando la gente deja de ir a encerrarse con Dios, entonces toman decisiones basadas solo en sus emociones. Cuando escuchamos a Dios, es otra cosa. Es otra cosa. Dios nos está diciendo: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Esperaron y tú los libraste. Vea lo que dice el Salmo 25. Salmo 25, 3. Porque mucha gente después de tomar una decisión está confundida, confundido, y no saben, y te dicen: pastor, hice esto, pero no sé si lo que hice está bien o está mal. No sé, no siento paz en mi corazón. ¿Sabes? Una de las cosas una señal tremenda de cuando estás haciendo algo en la voluntad de Dios es la paz que se siente cuando estás tomando la decisión. No es hacer lo correcto. Escúcheme, no se trata de hacer lo correcto, se trata de hacer la voluntad de Dios. Porque mucha gente dice: sí, pastor, pero hice lo correcto. Sí, pero lo correcto no significa que estás haciendo la voluntad de Dios. Una cosa puede ser lo correcto para los hombres y otra cosa es la voluntad de Dios. Muy bien, podríamos estar haciendo lo correcto para nosotros, pero no para Dios. Para Dios no existe lo correcto, es su voluntad y ya. Entonces, ¿qué nos trae como consecuencia? Confusión. Usted ve a una persona confundida al tomar una decisión. Cuando tomó esa decisión, ahora no sabe. Y tú se lo notas. Digo, creo que nos ha pasado esto a nosotros, porque yo lo hice muchas veces.
Y después tenía una desesperación en el que no estaba seguro de lo que estaba haciendo. No sé si le ha pasado a usted como que no puede conciliar el sueño, como que usted quisiera ir para atrás y darle para atrás a eso y decir: Dios santo, yo creo que hice algo que no debí haber hecho. Y ahora se siente comprometido, ahora se siente comprometida, ahora siente que no puede salir de algo. ¿Cuánta gente se casó fuera de la voluntad de Dios? Y después no es tan fácil. Aparecen los hijos y ya sientes que tienes un compromiso moral, aunque en el corazón no sientas nada. Pero la decisión está ahí, está tomada. Años viviendo en un infierno bajo un mismo techo. Y está la confusión. Gente que sale corriendo. ¿Usted sabe cuánta gente sale del país todos los días, aún cristianos, diciendo: ¿por qué esto está malo? Dios te dijo que saliera. Dios te dijo que sacaras un pasaje y te fuera. Porque la gente a veces dice que esto es fanatismo. No, no es fanatismo. Si dijimos que Dios es nuestro Señor, Él debe tener el control de nuestra vida. Si dijimos que Él es nuestro Padre, debemos pedirle permiso a Dios para lo que vamos a hacer. Para muchos Dios es Dios, para muchos Dios es un buen pastor, para muchos Dios es un buen proveedor, pero para muchos Dios no es su Señor, porque no lo consultan, porque no le piden permiso. Y Dios no solo quiere ser el proveedor, el que te da dinero, el que te da un trabajo, eso está bueno. También quiere ser tu Señor, el que tú le hables, el que le pidas permiso, el que lo consultes antes de tomar una decisión. Dios está esperando que le preguntes antes de mover. Aleluya. Este Salmo 25:3 dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Mire esta. ¿Qué es lo que le espera a los que tienen la capacidad de poder sentarse a esperar en Dios? No serán confundidos. Diga conmigo: la confusión no es para los que esperan en Dios. No. Yo he visto gente, aún ministerialmente hablando, que no saben si Dios los llamó. Yo estoy aquí pastoreando, pero no sé si Dios me llamó a esto. ¿Cómo? ¿No estás seguro? Que el que hace el llamado, no sabes que lo que estás haciendo te llamó Él a hacerlo. ¿No estás seguro si es Dios el que te llamó? Yo he escuchado gente decir: yo he hecho esto porque me gusta, pero a veces no sé si fue Dios el que me llamó. ¿Sabes? Una de las cosas que más me ha hecho hacer lo que estoy haciendo es saber que Dios me llamó a esto. Eso es lo que me ha hecho permanecer. Aunque han venido momentos en mi vida en el que dudé. Porque uno quiere que haciendo la voluntad de Dios las cosas te salgan color de rosa. Y uno cree que servir a Dios las cosas te tienen que salir como a pedir de boca. Y cuando algo sale mal, uno empieza a decir: pero esto no pudo haber sido Dios. Porque uno asocia que cuando todo está bien es Dios, y cuando algo está mal no es Dios. Y estamos equivocándonos muchas veces. La confusión es una de las cosas que más hace que tomemos decisiones así. ¿Por qué? Porque estamos confundidos. ¿Qué hace una persona confundida? No tiene sentido de dirección. Cualquier cosa que alguien le diga, le dice: hey, este es el camino, por aquí es, por ahí va a ir. Mire, ayer me pasó algo. Wow, que hay gente que uno se encuentra que no son humanos. Fui a llevar a mi hijo a Jayuya, y de aquí para allá me encontré que en Ciales, en el mismo puente donde tengo que cruzar para allá, había una actividad y había un maratón, y me desviaron. Yo que salí un poquito más a la cordillera, y cuando bajaba, entonces esa carretera estaba abierta
y bajé, porque de donde estaban haciendo la actividad al puente donde tengo que agarrar para acá son 2 minutos. Llego ahí, hay una fila de carros y esperamos unos 20 minutos esperando. Cuando pasan los últimos corredores, la policía empieza a dejar pasar y yo veo que el carril para donde yo voy está vacío, pero se paran unos oficiales ahí. Y esto que le estoy diciendo es porque fui policía y conozco muy bien el trabajo, sé la logística de las cosas, de cómo se hacen estas cosas. Cerraron ese carril sin tener necesidad, y entonces me veo en la obligación de seguir todos los demás carros, y le pregunto a un oficial de la policía que está ahí: yo voy para Vega Baja, o sea, haciéndole saber que hacia dónde voy. Y lo único que me dice este hombre con mala cara es: por ahí hay un hotel en tal sitio, tiene que doblar. Y yo dije: pero, o sea, ¿para dónde me está enviando? Yo no sé, hermano. Estuve una hora dando vueltas en lugares donde yo no conocía, desesperado con la pastora. 1 hora dando vueltas hasta salir por acá, por un monte y por un motel que hay por ahí, yo no sé por dónde. Y yo decía: wow, qué corazones en la carretera, y gente que porque cuando no estás en la dirección correcta te cae una desesperación. ¿Por qué? Porque tú conoces la ruta. Mi desesperación es porque yo estaba a 5 minutos de llegar en la ruta de mi casa. Conozco la ruta para ir a mi casa. Cuando tienes una intimidad con Dios, una buena relación con Dios, tú conoces la ruta, tienes sentido de dirección. No puedes confundirte. Si tienes esa experiencia de estar con Él, no te puedes confundir. Óyeme, si tú conoces la voz de tu Señor, no te puedes confundir. No te puedes confundir. Ciertamente ninguno cuantos esperan en ti serán confundidos. No pueden ser confundidos los que esperan en Dios. Usted ve a alguien confundido, sepa que no esperó en Dios. Y yo le pregunto: ¿cuántas veces usted alguna vez se confundió? ¿Escuchó a alguien confundido? Que sabe que lo que está haciendo o lo que está a punto de hacer no está en la voluntad de Dios, tiene confusión. Algo aquí en el corazón, como un sensor del Espíritu, te dice: detente, no hagas eso, no tomes esa decisión, no lo hagas. ¿Qué hace que tomemos una decisión? Un evento, que ocurra algo. ¿Cuántas veces en un matrimonio aparece la palabra divorcio? Por un evento. ¿Cuántas veces los hijos ofenden a los papás? Por un evento natural. Dígame en qué familia no hay situaciones. Dígame en qué matrimonio no hay diferencias. No es lógico pensar que eso no pueda pasar, sí. Pero una vez que esa palabra aparece, el diablo la toma. Y de ahí en adelante la palabra divorcio se convierte en una opción que nos roba lo que Dios tenía para nosotros. ¿Cuántos ministros de Dios por una situación en una iglesia hoy están a punto de entregarlo todo y salir corriendo por una situación? Porque algo pasó. Dios nos llamó a esto, pero aquí vamos a encontrar gente que nos va a traicionar. Vamos a encontrar gente que nos va a abrazar y después nos va a enterrar el cuchillo. Se los digo, ¿por qué sucede? Porque va a esperar. Porque usted no puede esperar que los hombres lo traten como Dios. Va a encontrar gente que te va a ofender. Va a encontrar gente que va a hablar de ti. Vas a encontrar gente que no te va a querer. Vas a encontrar gente que va a desconfiar de ti. Vas a encontrar gente que va a querer pisotearte. Vas a encontrar gente que va a tratar de pisotear tu dignidad. Pero por otro lado, Dios te dice: tú no serás confundido. Los que esperan en Dios no serán confundidos. Una situación económica hace a veces que un ministerio diga: me voy, sin saber que Dios estaba así de traer una gran bendición.
La gente nos va a preguntar y nos va a decir: pero ustedes no dijeron que la pobreza se había ido. Claro que se fue. Pero cuando tú declaras algo, tienes que esperar en lo que declaraste. Las declaraciones no son palabras mágicas como la gente se cree. No es que declaras algo y mágicamente sucede. Cuando lo declaras, tienes que afirmar con tu vida lo que declaraste y esperarlo. Por eso los que esperan en Él no serán confundidos, porque cuando lo declaras, la gente puede decir: no llega. Pero los que lo declararon, les va a llegar, les va a llegar. No van a ser confundidos. Vean lo que dice el Salmo 32:10. Creo que Dios nos está hablando hoy. Mire lo que dice este salmo. Muchos dolores, santo Dios, habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Qué es un impío? Un impío es alguien que no conoce a Dios. Pero los que esperan en Dios, ¿qué les rodea? Mire, ven acá, Jamie. Párate aquí, mi amor. Mire lo que Dios está diciendo. Esto no le sucede a los impíos, pero a los que esperan en Dios, Dios le hace esto. Los rodea con su... Ellos pueden caerse. ¿Y por qué se vuelven a levantar? Porque la misericordia de Dios los está rodeando. Solo los que esperan en Dios los rodea la misericordia. Mire, hay gente que están rodeados de malicias, hay gente que están rodeados hasta de demonios, hay gente que está rodeado de pobreza, de miseria, de dolor, pero Dios dice que a los que esperan en Él le rodea la misericordia. La misericordia de Dios te rodea. Aleluya. El Salmo 37:9. Mire lo que dice. Porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Tú crees que yo estoy esperando que alguien me dé una herencia? Yo leí esto hace muchos años. Yo tengo una herencia. El Señor dijo que si yo esperaba en Él, ¿sabes qué? Él no me va a dar una finquita, ni una casita, ni $500,000. Eso se va a gastar. El Señor dijo que si yo espero en Él, ¿sabes qué? Dios me dijo: te voy a dar una herencia mucho más grande que la que te pueden dar tus papás. Una herencia mucho más grande que la que te puede dar el más millonario del mundo. Te voy a dar la tierra por heredad. Te voy a dar la tierra por... ¿Tú quieres una herencia más grande que esa? ¿Quieres una herencia más grande que esa? El Señor dijo: los que esperan en mí. Ellos heredarán la tierra. Dígale al que está a lo suyo: ¿crees que es poca la herencia que Dios te está dando? Dios escribió esto antes de la fundación del mundo, antes que tú nacieras. Ya esta herencia te pertenecía. ¿Sabes qué tienes que hacer? Caminar. Cada cosa que tocas y pisas dices: esto es mío. Esto es mío porque mi Padre dijo que los que esperan en Él, solo los que esperan. Entonces los que no esperan, ¿sabes qué? Mire lo que dice. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra.
¿Sabes que para tomar una herencia hay que esperar? ¿Por qué? Porque hasta que no hay muerte, no hay herencia. No hay herencia si no interviene la muerte. ¿Cuándo es que se da una herencia? Cuando la persona muere. Entonces no hay que esperar. Digo, no hay que esperar para una herencia. Los hijos viven con sus padres toda la vida y creo que nadie debe vivir con un papá ni esperar solo por una herencia. Pero es parte de un proceso. 20, 30, 40, 50, 60, hasta 100 años. Y después de 100 años viviendo, una persona deja una herencia a un hijo. Pero tuvo que esperar. Ahora, ¿cómo le vas a dar la herencia a un vago? ¿Le darías la herencia a alguien que jamás te ha servido? ¿Le darás la herencia a alguien que no te ha prestado atención? ¿Le darás la herencia a alguien que no respeta lo que es la presencia de Dios? ¿Tú crees que Dios le dará la herencia a alguien que no lo sabe escuchar, a alguien que no lo atiende? Jamás te va a dar la herencia a alguien así. Un papá jamás le va a dar la herencia a un hijo malcriado. Jamás le va a dar la herencia a un hijo vago porque sabe que la va a malgastar al otro día. Por eso, solo los que esperan. ¿Por qué? Un hijo que ha cuidado a su papá, a su mamá, lo que sea. A veces hasta no son hijos. A veces son personas particulares que no tienen familiares y toman a alguien para dejarle la herencia. Porque esa persona a lo mejor era el vecino que todos los días le llevaba la comida, o le echaba comida a sus perritos, o le lavaba la ropa. Y cuando murió este señor, nadie dijo: ¿y a quién le habrá dejado la herencia? Al que todos los días le daba de comer, al que le limpiaba la casa. Pero tuvo que esperar. Tuvo que esperar. Entonces no te preocupes por haber perdido algo en la vida, porque el Señor te está diciendo hoy: lo que te quitaron o perdiste no es nada comparado. Yo te entrego la tierra. El Señor dijo: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Te parece poco la herencia a los que esperan? Por eso tú ves mucha gente que nunca recibe nada, porque no sabe esperar. Espere. Una herencia es un regalo, no es algo que tú te ganas. Vea lo que dice el Salmo 71. Vamos para el Salmo 71. Escúchalo. 71:14. El Salmo 71:14 dice: mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. ¿Cómo es que no nos vamos a desesperar esperando? Aquí está el secreto. Miren lo que dice. Quiero ir primero a un verso que está en Isaías 40:31. Regreso aquí rapidito, pero mire Isaías 40:31. Vea lo que dice Isaías 40:31. Isaías 40:31, mire lo que dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Me tengo que sacar un DH hayuyano aquí. El Salmo 71:14 dice: mas yo esperaré. ¿Cuándo? ¿Cuándo esperaré? Yo esperaré siempre. ¿Cuándo vamos a esperar en Dios? Siempre. Cuando las cosas estén bien, tenemos que esperar. Cuando las cosas no nos estén saliendo bien, tenemos que esperar. Atiéndame, por favor.
el Señor está diciendo, cuando el salmista David está diciendo, cuando todas las cosas salgan bien, voy a esperar. Cuando las cosas me salgan quizás al revés, voy a esperar. Pero, pastor, es que eso de esperar no está fácil. Esperar está brutal, porque Dios está pasado. Entonces, ¿cómo esperamos? Este es el secreto, cómo David esperaba. El consejo de David es, miren, ¿por qué ustedes se han desesperado? Porque es muy difícil esperar sin hacer nada. ¿Usted no le ha tocado esperar sin hacer nada? ¿En un lugar sin hacer nada? Vea en un restaurante y entre, que es lo que le trae la comida a la gente hoy. ¿Qué hace la gente en la mesa? En un celular. Vea una oficina médica, mientras el médico los atiende, ¿qué hace la gente? Y ya no son jóvenes. No son solo jóvenes. Son viejitos en un celular que me avergüenzan, con esos famosos teléfonos inteligentes. Cierra tus ojos. Que yo no entiendo. Y ellos ahí no están esperando así. Están haciendo algo porque se desesperan. La espera desespera. David dijo, ¿sabes por qué la gente en la espera se desespera? Porque no son adoradores. Un adorador sabe esperar sin desesperarse, porque cuando tú estás esperando, empiezas a decir, ay Dios, tú eres bueno. Señor, tú eres hermoso. Tú eres grande. Y le espera. Él dice que debemos alabarlo. ¿Qué ocurre cuando esperando empiezas a alabar a Dios? No te das cuenta que el tiempo está corriendo. La alabanza te lleva a la adoración. Y podrías estar esperando, pasando el momento más crucial de tu vida, pero no lo sientes porque entraste a su presencia. Si tú tienes que esperar 20 años haciendo eso, el Señor dijo que un día para Él son como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y David dijo, ¿sabes qué yo hice cuando me venían los momentos difíciles? Levantaba las manos y empezaba, Dios de misericordia. David, cuando le venían los momentos difíciles, empezaba a decir, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Empezaba a alabarlo, y empezaba a hablar de los atributos de Dios. El tiempo pasaba, no sentías que la prueba te estaba viniendo. No había espacio para la confusión y el dolor. Estabas esperando, pero también estabas alabando. No se puede esperar en una promesa y en una palabra de Dios sin hacer nada. El camino a esta espera, es el secreto, es alabarlo. Porque cuando lo alabas, la presencia de Dios te rodea. Por eso David decía, todas tus olas y tus ondas han pasado por a mí. Un abismo llama a otro a la voz del otro abismo. Cuando estás en una presencia de Dios, hoy sientes un hambre, pero esa hambre te lleva a otra hambre de Dios. Y ahora quieres más, y quieres más, y quieres más, y no puedes contenerte. ¿Por qué Dios deja para último lo mejor? ¿Por qué tenemos que esperar tanto? Porque es que la mayoría de las veces las cosas no suceden cuando queremos. Un pastor quiere empezar y ver una iglesia llena. Quiere ver que las finanzas crezcan. ¿Sabes cuántos sueños hay en mí? No caben aquí dentro. Los proyectos que Dios me ha dado y sueños no están en este edificio, no caben aquí.
Y no porque los sueños no están cifrados en un edificio, ni en las medidas de un edificio. Los sueños de Dios son mucho más grandes que una estructura. Y uno quisiera que en un momento tú tuvieras todo para hacer realidad los sueños. Yo recuerdo cuando vino el hermano Adolfo, el domingo que vino él aquí, y yo estaba parado en esa puerta, y de repente él paró cuando está predicando, y el Señor dice: mía es el oro y la plata. Y Dios me dijo: eso es para ti. Es como si Dios me estuviese diciendo: ¿cuál es tu preocupación? Pídeme a mí lo que necesites. Pídeme. Si soy tu padre, pídeme. Mía es la plata y mío es el oro. Es como si Dios me estuviese diciendo: ¿por qué sigues confiando en los hombres si yo soy el que te llamé? Yo soy el que te voy a dar lo que tú necesitas. Pídamelo a mí. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es el miedo que tenemos para emprender lo que Dios nos ha dicho que emprendemos? Si Dios nos ha dicho: mía es la plata y mío es el oro. Pero no te lo va a dar hasta que no te muevas. Las aguas no se abrieron hasta que los sacerdotes tocaron con sus pies las aguas. Entonces se abrieron. No basta con decir una palabra, tiene que haber una acción de la palabra. Por eso, ¿por qué Dios deja lo mejor para lo último? En Juan capítulo 2, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, Jesús fue invitado a unas bodas. En las bodas judías, una de las cosas que se acostumbraba o que no podía faltar era el vino. Y la costumbre era que se servía el mejor vino primero. Pero en estas bodas en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 y el verso 1, se acabó el vino. Diga conmigo: se acabó el vino. En muchos lugares se acabó la unción. En muchos lugares se fue la presencia de Dios. Porque cuando se acaba el vino, se acaba la unción. Y sabes, una de las cosas que había ahí, muchas vasijas, pero vacías. Una de las cosas que había que tener en esa boda es que esas vasijas tenían que tener agua. En el verso 6 dice: estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabrían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron de arriba. La costumbre era que esas tinajas tenían que estar llenas de agua. ¿Cómo las encontró el Señor? Vacías. Vea esto: tinajas de agua que tenían que tener agua en una boda estaban vacías. ¿Por qué cuando la unción se va, la gente se queda vacía? Y en un lugar donde se supone que haya fiesta y celebración, se habían olvidado de lo más importante. Habían vasijas, pero vacías. Y el Señor se da cuenta y dice: llenen esas tinajas de agua. Empezaron a llenar las tinajas de agua. Había una desesperación. María le dice: Señor, el vino se les acabó. Y el Señor le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, el Señor le dice: un momento, déjame hacer mi trabajo. Y María se para y le dice a todos ellos, ahí lo puedes leer: hagan todo lo que Él les diga que hagan, reconociendo el poder de que ese era el ungido de Dios, que era su creador. Hay una desesperación porque el vino se fue. Si se va la unción, la gente está vacía porque esa unción se fue. Mucha gente, muchas casas y muchas iglesias con vasijas vacías. La unción se fue, se apagó el fuego de Dios.
Y no estamos diciendo esto pretenciosamente. Estamos diciendo esto con dolor en el corazón. El fuego se fue en muchos lugares. Las tinajas y la gente está vacía. Porque dejaron de buscar a Dios. Y cuando tú lo dejas de buscar, la unción se va a otros lugares. Y entonces se fue a otro lugar. Y hay lugares donde sucedían milagros que hoy no suceden milagros. Hay lugares donde el Espíritu Santo hablaba, ya no habla porque la unción se fue. Hay gente vacía de Dios, tratando de llenar esos vacíos con palabrería humana, convencer a la gente de que esa palabrería vacía puede llenar el corazón de la gente cuando ellos saben que perdieron la unción. Jesús le dice: llenen esas vasijas de agua, sacad ahora y llevadlo al maestro de sala. Y cuando llevaron al maestro de sala, que era un catador de vino, y prueba el vino. Cuando este hombre prueba el vino, eran tinajas de agua. Jesús convierte las tinajas de agua en vino. Él puede hacer de vasijas vacías. ¿Por qué agua en las tinajas? Porque primero tiene que haber una palabra. Lo que llena a la gente es la palabra. Cuando la gente recibe la palabra, el agua en las tinajas es la palabra. Y lo primero que el Señor pone en nosotros es una palabra. Todo fue hecho por una palabra. El mundo fue creado por una palabra. Los cielos fueron hechos por una palabra. Las aguas fueron hechas por una palabra. Primero tiene que haber una palabra. Palabra en las tinajas. Cuando tienes una palabra, tú lo crees todo después. Esto está, aleluya. Después que hay una palabra en ti, crees lo que sea porque tienes una palabra. No puede haber un milagro si primero no hay una palabra. No se podía hacer un milagro si primero no se pone una palabra en el corazón de alguien. Y yo estoy entendiendo esto aquí hoy. Por eso mucha gente espera algo grande de Dios y no lo recibe porque no tienen una palabra. Yo he leído en 36 años esto muchas veces, nunca lo había entendido así. Por eso Él es mi maestro. Y después que Dios les manda a poner una palabra en las tinajas, les dice: tráiganlas, llévenselas al maestro de sala. Lleven a mis hijos con una palabra y muéstrenla a aquellos que creen que saben. Sacad ahora y llevadla al maestro de sala. Y se la llevaron. Y cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, vasijas que estaban vacías. Escúchenme en esto. Estos somos nosotros. Vasijas vacías a las que la gente no le daba esperanza, a los que no creían. El Señor dijo: los voy a mostrar ahora al mundo. Voy a hacer que los que un día los señalaron vean lo que yo he puesto en ustedes. El Señor dijo: llévenlos ahora al maestro de sala. No viene la unción sin antes una palabra. Y cuando empezaron a ver las vasijas, dijo: pruébenla. Cuando probó, dice aquí: vasijas con agua, sacad ahora y llevadlo al maestro de sala. Cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino. ¿Quién es el que da la unción? Dios. ¿Qué la trae? Una palabra. La unción viene por la palabra. Y dijo: cuando el maestro de sala probó el agua, en el verso 9, vino sin saber él de dónde él era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo. Había que llamar al esposo.
le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando yo ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dios deja para lo último lo mejor. El Señor dejó para lo último el mejor vino. Generación de íntimos. Dios guardó para ti lo que hoy estás viviendo. Y tú te has preguntado: pero ¿por qué yo no conocí esto hace años? Dios lo guardó para ti hasta este tiempo. Déjame decirte, Dios lo guardó para ti hasta este tiempo. ¿Por qué? Algunos de ustedes jóvenes están diciendo: pero ¿por qué no me sucedió esto antes, pastor? ¿Por qué tuve que cometer tantos errores? Dios guardó para ti este tiempo. Esta unción fue reservada para Dios. ¿Por qué la gente tiene que esperar en Dios? Porque Dios guarda para lo último lo mejor. Juan capítulo 11. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Jesús tiene un amigo que se llama Lázaro. Era la casa donde Jesús se quedaba y pernoctaba en muchos días. Un día el mejor amigo de Jesús se muere. Le mandan aviso a Jesús que estaba cerca del lugar donde Lázaro muere. ¿Y sabes qué hace Jesús? Se va a otro lugar. Quiero que entiendas, tienes un amigo, dice que es tu mejor amigo, le mandan una razón, que está enfermo. ¿Qué esperarías tú que pase? Que el amigo salga corriendo y vaya a tu casa y te visite y ore por ti. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Se quedó unos días más a donde estaba y no le puso atención, en vez de salir corriendo. Dice en el verso 2: enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, mire lo que dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, Jesús está en San Juan, Lázaro vive en Manatí, es su mejor amigo. Le mandan un aviso, le dice: Lázaro está muy enfermo. Y Jesús, en vez de salir corriendo de San Juan para Manatí, decide quedarse. ¿Cuántos días más? ¿Cuántos días más se queda el Señor? Dice: me voy a quedar 2 días más. Y tú piensas: no llegó Jesús, se tardó 2 días más. Cuando Jesús llega, su amigo había muerto. Y ya hacía 4 días que lo habían enterrado. No llegó. Marta desesperada y María seguía adorando. Un día Jesús dice: voy a ir ahora. Bien, porque este mensaje se llama que siempre Él deja lo mejor para lo último. Se muere Lázaro, hay desesperación en la casa. Miren ver si Jesús no le mandó a decir a Marta y a María: esa enfermedad no es para muerte. Les había dado una palabra, sí o no. Pero Marta no supo esperar. Jesús ya le había dicho: tranquila, no, pero se muere. ¿Y cómo es que te dicen que no es para muerte y se muere? Y tú estás diciendo: pastor, pero se contradijo el Señor. No se contradijo. Le van a ver por qué. El Señor les estaba enseñando a esperar, a creer en las promesas del Señor. Hay que creer. No se puede escuchar una palabra y solo escucharla. Hay mucha gente llena de mucha palabra, pero no la creen. A veces lo que pedimos no está de acuerdo con lo que creemos. Hay gente que le está pidiendo a Dios un carro, pero solo están creyendo por una tartada.
entonces vas a encontrar una tartala y le vas a decir: Señor, yo te pedí un carro. Bueno, con el material que me enviaste en tu oración, te pude conseguir esta tartala. Se murió Lázaro. Y estoy seguro que María dijo: me fallaste. Estoy seguro que en la cocina dijo: tantas veces que te cociné aquí en esta casa, y tú que dijiste que Lázaro era tu mejor amigo, me fallaste, Señor. Te envié aviso y esperé desesperadamente en ti estos 2 días y no viniste. ¿Ya para qué vas a venir si ya mi hermano murió? Se olvidó de la palabra que el Señor le había dicho. En el verso 17 dice: pues Jesús halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El verso 18: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla. ¿No te ha pasado que muchos vienen cuando tú estás pasando un problema? Ay, bendito. No vienen a traerte una palabra, a recordarte las promesas de Dios. Mira el verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta salió desesperada, porque Marta era la que estaba afanada en la casa, la que cocinaba, y salió al encuentro. María se quedó en la casa. Hay que ver por qué María, en el mismo problema que estaba pasando su hermana, la misma pérdida, Lázaro se había muerto, María no sale corriendo cuando se entera que Jesús viene y se queda en la casa. ¿Sabe qué hacía María en la casa? Se quedó haciendo lo que ella sabía hacer: alabando y adorando. No se movió. Marta representa a una iglesia desesperada, que en medio de su dolor dejan de creer en las promesas. Y María representa a una iglesia que en su dolor sigue creyendo que lo que Dios le dijo es verdad. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y no lo dijo así como yo lo estoy diciendo. No, ella no lo dijo así. Ella le tiene que haber dicho: Señor, como yo, con un coraje puertorriqueño, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Porque se le murió el hermano. No le iba a decir como: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. No, ella tenía coraje. Tenía una espina en el corazón, porque Jesús le había fallado, según ella. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, dijo ella. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Vea esto. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día de postrero. Todavía ella cree que Dios le está hablando de la resurrección de los muertos cuando Él venga. Jesús le está hablando, le está diciendo: no, Él lo voy a resucitar. Yo te dije que esa enfermedad no era para muerte. Y ella dijo: sí, yo sé que lo vas a resucitar cuando tú vengas otra vez. Marta le dijo, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús le dice: ¿crees esto? Les pregunto yo: ¿crees esto? O sea, no va a pasar nada si primero Jesús le dijo: todo esto que te dijo es verdad. ¿Lo crees? Y le dijo: sí, Señor, yo lo he creído, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y el Señor decía: no, tú no estás creyendo nada. En el verso 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima.
Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Mire, o sea, cuando ve que Jesús va a quitar la piedra, Marta dice: pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No pierdas el tiempo. Ya mi hermano murió. Apesta 4 días. Hay gente que nos dijo un día: ustedes apestan, espiritualmente hablando. O sea, es como si te hubiesen dicho: tú no tienes remedio. A ese nadie lo va a arreglar. A ese hijo nadie te lo va a levantar. A ese hijo nadie te lo va a poder cambiar. A ese marido nadie te lo va a poder cambiar. A esa esposa nadie te la va a poder cambiar. A esa familia nadie lo va a cambiar. A ese país nadie lo va a poder cambiar. Es como la gente que nos dijo: a esa iglesia nadie la va a poder ayudar. Y a esos que nos dijeron apesta, el Señor dijo: esperen un momento, que les voy a decir qué es lo que apesta. Yo vine porque soy la resurrección. Yo soy la vida. Lo que para otros apesta, para el Señor tiene buen olor. Aleluya. Jesús le vuelve a decir: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, es que está fuerte esperar. O sea, le mandó razón. Jesús se tardó 2 días más, no vino, se muere el hermano. Espera después. Y ahora a Jesús se le ocurre ir para la tumba a buscar a Lázaro. O sea, esto está brutal. Y todo es una espera. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. ¿Qué había dicho Jesús? Todavía no estaba diciendo nada, pero ya estaba enseñándonos que antes de que veas el milagro, des gracias por él. Este es el secreto. No es primero ver el milagro para después decir: gracias, estoy sano. Da gracias primero por tu sanidad. Da gracias primero por el milagro. Da gracias primero por tus hijos. Cuando vayas a orar, no ores porque tus hijos están perdidos. Dile: Señor, gracias por mis hijos, porque son unos adoradores. Gracias porque mis hijos son unos adoradores. Gracias por mis hijas, Señor, porque son ministros tuyos. No importa cómo los vea, da gracias primero por ellos. Oh, gracias, Señor, por esa iglesia bendecida que me has dado. Así orábamos la pastora y yo cuando ustedes no habían llegado. Cuando esto estaba vacío, lleno de polvo y de basura, vinimos aquí al centro de este local. Nos tomamos de la mano y dijimos: Señor, gracias por lo que tú nos das, por la gente que tú traes a este lugar. Dimos gracias antes de que ustedes llegaran. Y Jesús dijo, levantó los ojos ¿a dónde? A su papá. Y dijo: gracias, porque tú siempre me oyes, para romperle los oídos al infierno de ese diablo mentiroso que te dice: Dios no te está escuchando. No. El Señor te enseñó y te está diciendo: no, da gracias y di: Señor, siempre me oyes. Ahora, ¿qué pasó cuando dijo esto? Yo sabía que siempre me oyes, pero mire lo que dijo Jesús: pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El Señor dijo: yo no oré así porque tenga fe, porque tenga falta de fe y no crea que tú no me escuchas. Lo estoy diciendo por ellos. Señor, qué lindo como Él ora. Me gusta como el Señor oraba a su papá. Y el Señor: yo no estoy diciendo esto por mí, yo creo. Es por ellos. ¿Por qué por ellos? Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Cuando dijo eso, dijo: ahora viene lo bueno. Todo el mundo está ahí, con la nariz tapada. Escuché los murmullos de todo el mundo, de gente incrédula. ¿Para dónde viene este loco? ¿Qué es lo que está haciendo? La piedra se movió y la gente decía: ¿qué es lo que va a hacer este loco? Y de repente
Jesús, después de haber dicho esto, a gran voz, porque dice que clamó a gran voz, y eso significa que gritó. Y cuando gritó, dijo: ¡Lázaro! Porque a los muertos hay que gritarles: ¡ven fuera! Yo quiero imaginarme lo que ocurrió. La muerte escuchó la voz del dador de la vida. La muerte escuchó la voz del que tenía poder y potestad sobre ella. Y por otra vez la muerte tiene que oírlo y obedecerlo y soltar al muerto que estaba en esa cueva. ¿Sabes qué? Llegó la hora de resucitar lo que se había muerto. Llegó la hora de tus sueños muertos. Dios los está volviendo a llamar. Dios está llamando ese pastorado. Dios está llamando ese ministerio. Dios está llamando a ese profeta, a ese apóstol, a ese pastor. El día de los sueños para resucitarlos es hoy. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿No dejó lo último para último lo mejor? Marta estaba desesperada. Pero cuando ya no había esperanza, lo último llegó Jesús. ¿No te das cuenta que lo último para lo último es mejor? Que es mejor esperar en el tiempo de Él. No importa lo que el diablo nos esté diciendo hoy, es mejor esperar en Él. Hay un hombre en la Biblia llamado Jairo, en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. En el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. En el verso 40 dice que cuando volvió Jesús, le recibió a la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Un hombre, vea este episodio, llamado Jairo, tiene una niña de 12 años. Está muriendo. Papá, que tiene una hija a punto de morirse, se postra ante el Señor y le ruega. Le dice: Señor, mi hija está enferma. Yo me lo imagino como un papá diciéndole: Señor, mi hija está enferma, se está muriendo. Por favor, entre en mi casa, sánala. ¿Y sabes qué hace el Señor? Dice que en ese momento una multitud le oprimía. Y en el momento en el que Jairo está haciendo esto, se aparece una mujer que padecía de un flujo de sangre, 12 años enferma. ¿Cómo la ves que un papá está rogándole? Y Jesús se hace como el desentendido. Una mujer lo interrumpe. 12 años enferma con un flujo de sangre, todo lo había gastado en médicos. Mientras eso pasa, Jairo está ahí, esperando que el maestro se desocupe, porque su hija está enferma y él sabe que solo él lo puede hacer. Pero Jesús se tarda. Jesús se tarda.
Y mientras Jesús se tarda, la hija de Jairo estaba todavía muriéndose. Una vez que esta mujer toca a Jesús, Jesús dice: alguien me ha tocado. 12 años. 12 años enferma con un flujo de sangre. Todo lo había gastado en médicos. Pero Jesús dejó lo mejor para lo último. Después de 12 años, ve a una multitud de esta mujer y se tira y se agarra del borde del manto de Jesús. Y Jesús dice: alguien me ha tocado. Los discípulos le dicen: la gente te está apretando, maestro, y tú dices que alguien me ha tocado. Y dice: sí, porque virtud salió de mí. Mientras eso pasa, Jairo está ahí con su hija en su casa agonizando, esperando. No se fue. La mujer se sana, recibe un milagro frente a Jairo, que llega primero que ella. Oye esto, Jairo llegó primero que esta mujer. Jesús lo deja esperando, como con la palabra en la boca. Ocurre todo este evento, este milagro, y vea lo que pasa en el verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Llegó la mala noticia. Y Jairo pensó: ¿por qué no me atendiste a mí primero? Yo llegué primero que esta mujer y ella se llevó el milagro. Y yo te pedí que me sanaras a mi hija. Cierra tus ojos. Acaba de morir. Y como si esto fuera poco, le dicen: no le molestes más, ya tu hija murió. Oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, los íntimos del Señor, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él diciendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente y se levantó y mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. El dejar lo mejor para lo último. Su hija había muerto y él creyó que todo había pasado, y Jesús dijo: voy a dejar lo mejor para lo último. El milagro primero de la enfermedad de 12 años había sido tremendo, pero a este había que volverle a devolver la vida porque había muerto, y el Señor dejó lo mejor para lo último. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy. Yo no sé a quién Dios le está diciendo hoy. No sé cuál es tu miedo, tu preocupación. Gózate y alaba a Dios, porque Dios está dejando lo mejor para lo último. ¿Por qué hace esto el Señor? Porque es el tiempo que nos está dando para prepararnos para ese milagro. Cuando entramos en desesperación, nos olvidamos de la palabra que Dios nos dio. ¿Se acuerdan de las tinajas? Una palabra primero. La palabra te lleva a la unción, te trae la unción. Y esa palabra te hace creer. Aunque veas todo oscuro y gris, sabes que detrás de esas nubes grises el sol está brillando y saldrá para ti. Deja de llorar, sécate tus lágrimas de dolor, porque Dios dejó lo mejor para lo último. Dejó el mejor vino para nosotros. Los profetas y apóstoles que vivieron antes que nosotros no vivieron un tiempo como este. ¿Qué está diciéndonos Dios en esta mañana? Los que esperan
Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Para los que están esperando, que Dios tiene nuevas fuerzas. Levantarán alas como de águilas. ¿A dónde los ve Dios? En las alturas. Dios no te ve abajo derrotado. Mire, Dios te ve así. El mundo cayéndose en pedazos acá abajo. Y tú en lo alto, buscando el socorro de Dios. ¡Wow! ¿Qué le da a Dios en medio de las situaciones más difíciles? Alas. ¿Por qué nos da alas? Porque no puedes salir de esa situación sin alas. ¿Qué son las alas? Su palabra. Por eso cuando te da alas, lo que hace es que te saca de la situación y te pones a volar. Y te dicen, las cosas están malas, pero las alas te dicen, me he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Las cosas están bien malas, no hay dinero, y tú sigues diciendo, Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mis hijos están perdidos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Son alas, son alas. Por eso los que no tienen alas van a repetir lo que todo el mundo está repitiendo, pero los que tienen alas no van a estar en ese grupo, no están en ese círculo. Las alas son para elevarte. La palabra te lleva a otro nivel. Esta no es una iglesia que se va a quedar abajo. No, Dios no te llamó para eso, generación de íntimos. Dios te llamó para ir arriba. Toma las alas que Dios te ha dado y vuela, 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 vuela. Levántate en esta mañana y empieza a volar como una águila de Dios. Deja de quejarte. Levantarán las águilas. Levantarán las alas como águila. Correrán. 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 No, yo quiero que usted repita eso. Correrán. Correrán. Mire, la gente te va a ver y va a decir, se va, se cae, se cansa. Correrán. No se cansarán. Correrán. No se cansarán. Correrán. No se cansarán. ¿Cómo te vas a cansar si Él te dio nuevas fuerzas? Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Eso eres tú. Eso eres tú. Se acabó el tiempo de estar abajo. Es tiempo de volar. Dígale al que está al lado suyo, mi tiempo de estar abajo se acabó. Si Dios me dio alas, es para volar. La pregunta que Dios te hace es, ¿por qué tanto tiempo abajo si no eres gallina, eres águila? Voy a terminarte con esta historia. Cuentan una vez de un indio, un cazador que va a la selva a buscar comida y se encuentra con un enorme nido. Y en este enorme nido encuentra un huevo bastante grande. Se lo lleva para que sea parte de su alimento. Pero cuando llega a su pequeña casucha,
tiene unas gallinas y decide ponerle este huevo en el nido de una de sus gallinas. La gallina le llega el tiempo de sacar sus polluelos y juntamente con sus polluelos gallinas, también saca el huevo de águila. Este aguilucho se crió con los pollitos y las gallinas lo que hacen es escarbar en la tierra y comer de las lombrices y cositas que hay en la tierra. A eso también aprendió el águila. Pero un día, estando comiendo en un lugar abierto, este aguilucho ve que pasa una gran sombra. Y cuando ve, se pinta la sombra con el sol en el piso. Y él le pregunta, cuando mira, ve que hay un águila volando. Y él le pregunta a mamá gallina, el aguilucho le pregunta: mamá gallina, ¿qué es eso que está allá arriba volando? Y mamá gallina le dice cacareando: ese es el águila, es la reina de los cielos. Pero ni se te ocurra intentar hacer lo que ella hace, porque jamás lo podrás hacer. Hasta que el aguilucho dijo: lo voy a intentar, porque ya tenía dentro de él el ADN de un águila. Empezó a mover sus águilas. Mientras veía la sombra, movía sus águilas y la gallina le decía: no lo intentes. Pero el aguilucho seguía intentándolo. El ADN de águila se activó hasta que sus alas empezaron a tomar fuerza. Empezó a dar brincos y saltos del piso, hasta que en un momento, en uno de los brincos, se elevó y comenzó a volar y a volar y a volar. Y se dio cuenta que él no pertenecía a ese círculo de gallina, que él era un águila, y las águilas fueron diseñadas para estar arriba, no para comer lombrices. Tú no eres gallina, no eres gallina, tú no eres gallina, eres un águila de Dios. Y no sé qué vas a hacer con esta palabra, pero algo vas a tener que hacer. Póngase de pies en esta mañana. Póngase de pies en esta